Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yashefe desde KMC Internacional Radio, aquí nuevamente en otra emisión de lo que es Bamidbar. Y pues ahora deseando, ¿verdad? Que cada uno de vosotros estén precisamente bajo la verajá de nuestro Elohim y que pues podamos recordar nuevamente lo que es la gran enseñanza que nos tiene la fiesta de Yom Kippur. La semana pasada vimos precisamente, recordamos lo que era la preparación para la fiesta de Yom Teruah, viendo nosotros como era una sombra, un gran día de reposo, ¿verdad? En el cual también se abren las puertas, veíamos cómo el shofar nos despierta y nos despierta precisamente por si estamos lejanos, hacernos cercanos a Adonai. De esta manera poder tener la oportunidad en Yom Kippur de poder ser cubiertos precisamente. Entonces, pues aquí tenemos lo que viene a ser en Yom Teruah. Tenemos también lo que viene a ser ese toque, ese gran toque de lo que es el reino, que los sacerdotes lo tocan. Sabemos nosotros que el cuerno de carnero nos representa el reino y Yeshua es el reino de Elohim. Entonces, de esta manera, cuando nosotros que hemos sido llamados a ser sacerdotes, ¿verdad? Tocamos el reino, es porque nosotros estamos siendo ya no solamente aquellos oidores, sino también hacedores. Y eso es tocar a Yeshua, que no sea solamente oído, sino también hacerlo una manifestación, una experiencia de vida. Entonces veamos también acerca de lo que viene a ser en esta fiesta, que vamos a traer diezmo, es una santa convocación, es una suprema alabanza, ¿verdad? Y es cuando el Eterno nos pregunta, Eifo, ¿dónde estás? Y entonces en ese momento, cada quien, de una manera individual, vamos a responder, heme aquí, o tendremos que responder, estoy lejano, estoy en el mundo, ¿verdad? Dependiendo de cada uno, será nuestra respuesta a nuestro Adón. Aquí el llamado del Eterno es que podamos todos, ¿verdad?, aprovechar y tener la oportunidad de ser parte de aquellos santos vencedores que van a manifestar el amor, la luz y el espíritu de Mashiach. Entonces, veíamos, ¿verdad?, cómo después de que termina se manifiesta la novia. Los santos vencedores son la novia de Mashiach. Entonces, esperamos que tú y yo podamos ser parte de aquella novia. Entonces, seguirán lo que es los Yamin Noraim, los días terribles, ¿verdad? Entonces, de esta manera, una vez estando esta gran tribulación, que es los Yamin Noraim, ¿verdad?, llegará a su vez también lo que es la fiesta de Yom Kippur. Sabemos nosotros que es una sombra, son sombras de los acontecimientos importantes que el Eterno nos hace saber a nosotros. Él no va a hacer nada sin antes dárselo a conocer a sus profetas. Entonces, por ello, el Eterno nos ha permitido saber a ti y a mí lo que va a ocurrir a través de sombras. Entonces, de esta manera tú y yo podemos prepararnos, que no nos llegue el día y que nosotros estemos dormidos o lejanos. Entonces, de esta manera, una vez teniendo nosotros cada uno estas sombras, el Eterno nos está diciendo qué es lo que necesitamos para poder pasar avantes, triunfantes y poder llegar a la plenitud que el Eterno desea. Entonces, la fiesta
de lo que es Yom Kippur, que veíamos, Yom nos representa era o día, Kippur viene de la palabra kapar o kaper, que nos habla de lo que es la cobertura o expiación. Entonces, al momento de decir nosotros Yom HaKippurim, estamos hablando de un plural, ¿verdad? Pero no se refiere a un plural en cantidad, sino se refiere a un plural en grandeza. Entonces, de esta manera nosotros estamos viendo que es el día de lo que viene a ser las coberturas. Las coberturas, ¿por qué? Porque somos muchos los que necesitamos de aquella cobertura, pero también asimismo somos un cuerpo, solamente por ello somos Ejad. Entonces, en este gran evento de esta fiesta de Yom Kippur, próximamente, esta se basa en lo que es Vaikra, capítulo 16, versículo 29 al 34. Entonces, esta gran fiesta, esto no lo vamos a leer ahorita, se los digo los textos para que ustedes puedan leerlos en su hogar de una manera más tranquila. Por cuestión de tiempo no vamos a poder ver todos los aspectos, pero vamos a procurar ver lo más importante. Entonces, esta fiesta de Yom HaKippur nos está hablando acerca de lo que es precisamente la cobertura. Aquella es ocultar precisamente nuestra condición de pecado que tenemos tú y yo, y así como también poder recibirla, ¿verdad? Poder recibir esa cobertura, porque no cualquiera la va a poder recibir. Vamos a verlo en un momento, qué es lo que nosotros necesitamos para poder recibir esa tan anhelada cobertura que solamente el Eterno va a dar a unos cuantos. Entonces, también la fiesta de Yom Kippur nos habla de las bodas del Cordero. En este gran día se va a llevar a cabo este gran evento. Se le permite a la novia precisamente vestirse de lino fino. ¿Por qué? Porque no llegó a la estatura, pero se le permitió vestirse. ¿Por qué? Porque se vio precisamente la intención, su corazón, y el Eterno que conoce el corazón sabe quién desea vestirse de lino fino, quién desea ser parte de aquella novia ataviada que va a tomar nupcias con Mashiach. Entonces, en esta fiesta también traemos diezmo, pero no un diezmo físico, sino un diezmo espiritual. Nos ofrecemos tú y yo a nosotros mismos. Entonces, por ello es muy importante que nosotros, ahora sí que es una ofrenda viva la que el Eterno nos está pidiendo. De alguna manera puede ser más fácil en ocasiones poder dar una ofrenda o un diezmo físico, pero es más difícil darse a sí mismo, porque nos estamos entregando a la perfecta voluntad de nuestro Adón. Entonces, precisamente por ello, es una fiesta de reflexión, es una fiesta de entrega, en la cual nosotros vamos a entrar en el tabernáculo, y de esta manera, pues la invitación es entrar hasta lo que es el atrio. Pero en una manera espiritual, sabemos nosotros que dependiendo de nuestra relación con Adonai, podremos llegar ya sea al lugar santísimo, ser la novia de Mashiach, al lugar santo, ser los amigos,
o al lugar santísimo que es los cielos. Entonces vamos a recordar qué tenemos que hacer tú y yo para poder lograrlo, para poder recibir la cobertura que el Eterno quiere darnos, pero que tenemos que cumplir con un requisito. Y dado que la fiesta de Yom Kippur nos está hablando de la cobertura, sabemos nosotros que la sangre de Mashiach, que es su vida, esta se ha dado un sacrificio perfecto sin precio, el cual cubre una multitud de pecados de todas las generaciones habidas y por haber, del pasado, del presente, del futuro. Y esa sangre ha sido dada, fue la única encontrada, porque es la única de un justo, ¿verdad?, para poder cubrir. Entonces, esa sangre de Mashiach puede cubrirnos de una manera sobre nosotros, puesta sobre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros precisamente podamos no estar desnudos delante del Eterno, sino poder estar precisamente vestidos delante de nuestro Elión. Así precisamente como le pasó a Adán y a Eva. Adán y Eva, ellos acababan de comer del árbol del conocimiento y del mal, del bien y del mal, y sabemos nosotros que ellos, el Eterno habló, ¿verdad? Y dijo, Eifo, ¿dónde estás? Y en ese momento, Adán y Eva no contestaban, y temerosos se escondían, y se escondieron precisamente del Eterno, y por fin contestan, ¿verdad? Pero no es que el Eterno no supiera dónde estaban. El Eterno necesitaba que le contestaran. De esta manera también necesita que nosotros contestemos a Adonai. Entonces, sabemos nosotros que esa sangre preciosa nos cubre, y por lo tanto, el Eterno, en su cetro de justicia, Él no puede perdonar, sino solamente cubrirnos. Y sabemos, ¿verdad?, que Adán y Eva, al precisamente haber pecado, al hacerse lejanos delante de Adonai, ellos hubieran podido pedir perdón. Y si el Eterno les hubiese perdonado a ellos, entonces toda la gama de ángeles caídos, inclusive hasta Lilith, podría haberse presentado delante de Adonai y haberle dicho, pues también a mí perdóname. Y Lilith, podía haber dicho, bueno, es que yo fui perfecta en todos mis caminos y solamente tuve un error. Entonces, precisamente, si el Eterno perdonase así, tendría que perdonar a todos absolutamente. De esta manera, el sacrificio de Mashiach hubiera sido totalmente inútil, hubiera sido inválido. Entonces, por ello, precisamente, el Eterno no puede perdonar, porque en ese cetro de justicia no se admitiría el perdonar, sino por ello el Eterno nos cubre, así como una pared que está manchada y la pintamos de blanco, en ese momento ya no se ve la mancha, pero la pared a simple vista se ve intacta, blanca, y es lo que el Eterno hace con nosotros a través de la sangre de Mashiach. Él nos permite precisamente vernos blancos, aun cuando no lo seamos, ¿verdad? Porque nadie
estamos exentos precisamente de lo que es esa condición de pecado. Y vamos a hablar precisamente de lo que es en sí el pecado. No nos estamos refiriendo a un pecado de acciones, de que hacemos muchos pecados. Sí, sino nos estamos refiriendo a la condición o al estado, que viene a ser a posicionarnos en un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Es un lugar ya sea cercano o un lugar lejano. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué lugar nos encontramos? Porque sabemos nosotros que hay muchos pecados escandalosos que se mencionan en la Torá, hechicería, asesinato, secuestro, cosas así que se escuchan muy feas, ¿verdad? Pero también se acuerdan que hay uno que es el primero, que es el cobarde. Los cobardes, y de allí se sigue una lista. Entonces, aquí pudiéramos decir, caray, pues cobarde, ¿cómo? Sí, precisamente porque aquel cobarde no teme o es cobarde porque no confía. Y no confía porque no cree en las promesas de Adonai. Entonces es precisamente eso lo que nosotros tenemos que, pues, tener cuidado. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros creemos en las promesas del Eterno, tenemos la confianza de que aún los pecados más grandes que hayásemos cometido, como los más pequeños, inclusive como por ejemplo un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento simplemente nos podría alejar de lo que es la presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque el Kadosh, Kadosh, Kadosh es en lo que es su santidad tan grande, no permitiría ni siquiera un pensamiento nuestro que no fuera de su agrado. Entonces, nuestra condición de pecado, a veces nosotros podemos llegar a tener diferentes pensamientos en los cuales una diferencia de diferentes índoles, de enojos, celos, coraje, envidias, tantas cosas que hay, pero pueden ser pensamientos solamente. Sin embargo, esos pensamientos nos alejan del Eterno. Nos alejarían del Eterno, ¿verdad? ¿Por qué? Si nosotros no tuviésemos cobertura. Entonces, por ello es que tú y yo necesitamos la cobertura, porque no hay forma que un ser humano pueda estar de pie delante del Eterno y pueda precisamente presentarse con sus propias fuerzas, con sus propias obras y decirle a Adonai, aquí estoy, heme aquí. Absolutamente nadie podemos hacer ello, porque si no, inmediatamente moriríamos. No podríamos acercarnos al Eterno y por ello todos necesitamos de esa cobertura, de aquella sangre justa, la cual cubre una multitud de pecados. Y no hay nada, no existe nada que nos pueda, que pueda abolir esa cobertura. Ningún pecado tuyo, de la magnitud que sea, ni mío, puede abolir lo que es la cobertura cuando el Eterno nos la ha dado. Entonces, por eso es muy importante que nosotros precisamente podamos recibir esa tan anhelada cobertura. Y para ello, precisamente para poder recibir esa tan grande, tan majestuosa, tan deseable cobertura, necesitamos ayunar.
¿Y cómo vamos a ayunar? Muchas veces se puede pensar de una manera física un ayuno, porque eso es lo más común, que nos viene a la mente cuando nosotros mencionamos la palabra ayunar. Y esa palabra precisamente, pues hablando de una manera física, pudiéramos hacerlo en esta fiesta de Yom Kippur. Si alguien lo desea, lo puede hacer, pero no como algo que se deba hacer, sino como una enseñanza o un reforzamiento en lo que significa ayunar. Ayunar es tener hambre y abstenerse de la comida. Y abstenerse de algo que inclusive que puedas tener algo frente de ti e inclusive puedas rechazarlo. ¿Por qué? Por guardarte, por no desayunar, que es quitar el ayuno, ¿verdad? Entonces, precisamente eso sería una forma, si alguien lo desea hacer para la fiesta de Yom Kippur, lo pueden hacer, ¿verdad? No nos lo marca la escritura como algo que se deba hacer, pero si en ti está hacerlo, lo puedes hacer, pero tampoco tienes que tocar trompeta y decir yo estoy ayunando o mostrarte triste. Al contrario, eso sería una enseñanza, una vivencia solamente para ti, para que puedas ejercitar lo que es desear, tener la necesidad y abstenerte. Y entonces precisamente vamos a ver lo que significa también esta palabra de ayuno. La palabra de ayuno también está ligada a la palabra anau, que viene de la palabra ini. Entonces, esta palabra nos habla acerca de lo que es pobre, humilde y sencillo. Ese es el significado que tiene. Entonces, cuando nosotros precisamente nos volvemos pobres, humildes, sencillos, de una manera espiritual, reconociendo que necesitamos a Yeshua, que nuestras fuerzas no podemos, que hagamos lo que hagamos, que tengamos los ministerios que tengamos, que no podemos en nuestras fuerzas, no podemos por nuestras obras. Necesitamos realmente reconocer que somos faltos, que somos carentes, para poder recibir, tener la oportunidad de ser cubiertos. Yeshua, cuando él salía en el camino, dice la palabra, Yeshua iba por el camino y estaba rodeado siempre de muchedumbre, pero no por el hecho de estar rodeado de muchedumbre, sanaba a todos los enfermos, ni tampoco levantaba a todos los muertos, ni daba pan a todos los que tenían hambre. Había gran necesidad. Sin embargo, Yeshua no se lo dio a todos, sino a aquellos solamente que tenían esa cualidad, que cumplían con lo que se necesitaba. En el caso de los milagros, necesitaban tener emuná, creer que Mashiach podía salvarlos, que podía sanarlos, que podía cubrir aquella necesidad. Si no, él no lo hacía. De esta manera, Yeshua HaMashiach es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y con esa misma dignidad viene, se manifiesta a su pueblo, porque él es el Cohen Hagadol, él es el sumo sacerdote, el cual nos va a cubrir con su vida. Entonces, de esta manera, nosotros, al momento de poder llegar a reconocer, podremos tener la oportunidad de ser cubiertos con esa sangre preciosa y que nuestra vida pueda verse como la nieve. Esa es la promesa
del Altísimo. Entonces, para ello nosotros hemos recibido en nuestra vida tanto riqueza. El Eterno nos ha provisto riqueza en nuestra vida en ciertos momentos de nuestra vida. Y esto nos lo ha dado precisamente para poder reconocerle a Él, para poder saber que todo proviene del Eterno, ¿verdad? En su bondad, en la abundancia que es Él. De esta manera, también, así el Eterno, pues también, en una manera espiritual, también nos ha dado riqueza, nos ha permitido conocerle, nos ha permitido poder aprender de Él, poder estar en diferentes fiestas, en diferentes Shabbats, en diferentes eventos, los cuales el Eterno nos está dando de su aceite, llenando nuestra alcuza, y de alguna manera nosotros podríamos sentirnos ricos espiritualmente. Ahora bien, también el Eterno nos ha permitido necesidad en nuestra vida. Y esa necesidad también nos ha permitido saber lo que viene a ser el no tener con qué poder nosotros satisfacer las necesidades. Inclusive puede ser en algunos momentos, algunas necesidades de primera, se me fue la palabra, de necesidades básicas, pudiera ser. Pero esto precisamente es parte de un perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque de esa manera, al momento de nosotros poder vivir la experiencia de necesitar, es como un tipo de ayuno también. Y entonces en ese momento nosotros aprendemos precisamente a ser pobres, a ser sencillos. Y de esta manera, al recibir nosotros el alimento espiritual, también vamos a, en lugar de decir nosotros, pues yo ya tengo mucho o yo ya sé mucho, ¿verdad? Yo ya he asistido a muchos Shabbats, muchas fiestas, tengo un conocimiento. Yo no necesito ya conocer más. Muchas cosas de las que se hablan ya las sé. Podemos pensar y decir, bueno, ese hermano o esa hermana, pues, ¿qué me puede enseñar? Yo puedo saber más que ella o que él. Entonces, podemos nosotros llegar a decir, bueno, ya es suficiente. Yo con lo que ya sé, con eso es suficiente para que pueda yo ir manejando mi espiritualidad. Pero eso sería un ejemplo precisamente de lo que viene a ser un rico espiritualmente hablando. Recordamos el ejemplo cuando Mashiach se encuentra precisamente con lo que es aquel hombre, aquel joven, que le dice, ¿verdad? Le dice, pues tú, por ejemplo, estás en lo que viene a ser, Señor, le dice el joven, ¿qué necesito yo para poder ser perfecto? He cumplido con todos los mandamientos. Entonces le dice precisamente Mashiach, bueno, entonces has cumplido muy bien, ahora ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, muchos podríamos imaginarnos que Mashiach le decía acerca de la riqueza física, porque dice la escritura que él tenía mucho. Pero Mashiach no se refería a esa riqueza, sino se refería a la riqueza espiritual. Entonces puede haber, espero que no sea en nuestro caso, ¿verdad? El tuyo y el mío, en el cual nosotros no queramos compartir aquello que hemos aprendido, ya que
todo conocimiento que hemos recibido en Shul, en Keila, no es nuestro, sino es de Adonai y el Eterno nos lo ha dado. De esta manera hemos recibido de gracia y tenemos que dar de gracia y tenemos que dar precisamente a lo que es el hambriento. El hambriento, el cual tiene la necesidad el hambre y la sed de Mashiach. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos lo que es vamos a irnos al texto. Tenemos Mateo 5, permítame un momentito, por favor. Es lo que es Mateo 19:24. Mateo 19:24. Y este texto, por cuestiones de tiempo ya no lo voy a alcanzar a leer, pero nos habla acerca de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico. Entonces a eso se refería. Dice, en el reino de los cielos, dice, es más fácil que pase un camello por el hoyito de la aguja que un rico. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que nosotros que hemos recibido tenemos que compartir. ¿Compartir a quién? Al pobre, al que tiene poquito. Y ese pobre, precisamente, va a tener toda la disposición, porque por ser pobre, ¿verdad? Él tiene toda la disposición de poder querer aprender. Tiene hambre, sed, y dice, necesito conocer a Adonai, necesito saber, quiero saber más, soy pecador y necesito de Mashiach. Y de esta manera nosotros, haciéndonos pobres, también podremos tener la oportunidad de ser cubiertos. Una vez que nosotros somos cubiertos por Mashiach, entonces pues hay que cuidar de permanecer en esa cobertura. Sino no decir, ya me cubrieron, ahora sigo pecando. No, sino permanecer en esa cobertura, exhortándonos unos a otros a aprender y a mantenernos en Ejat, en esa misma cercanía del Eterno. Entonces necesitamos nosotros, tú y yo, poder reflexionar, poder afligir nuestra alma y reconocer que necesitamos la cobertura de Mashiach para que Mashiach nos conceda la cobertura y poder así, tú y yo, poder ser vestidos de ese lino, de esa novia, porque recordemos nosotros que ya pasó Yom Teruah, ¿verdad? Ya los santos vencedores ya se manifestaron, pero como en la fiesta de Yom Kippur es la boda, entonces para ello la mujer, la novia, se tiene que vestir de lino. Y por ello es la cobertura. Para poder precisamente introducirse hasta el lugar santísimo, a la recámara nupcial y poder tomar las nupcias con Mashiach. Y sabemos nosotros que pues ahora sí que es en el momento en que se conocen y se hacen uno. Y también tenemos lo que es el ejemplo de la cobertura, la historia de Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan que cuando Jacob toma la bendición de Esaú, antes de que Isaac le diera la verajá, entonces le dice a su hijo, huelo a Esaú, al aroma de casa, y tocó sus brazos y tocó a Esaú, pero la voz es de Jacob. Entonces en ese momento cuando Jacob
cuando Isaac, ya la escritura no nos dice que no quiso darle la cobertura, la bendición. Él le dio la bendición a su hijo, aun cuando se dio cuenta de que la voz era de Jacob. Entonces, ¿qué nos está hablando esto? Sabemos nosotros que es una sombra, también es un cuadro profético, en el cual Isaac representa a Adonai y Esaú representa al hijo mayor que es Mashiach. Y nosotros nos vestimos nos vestimos de Esaú para poder recibir la verajá de nuestro padre. Porque aun cuando Isaac se dio cuenta que tenía una voz diferente, lo bendijo. Así cuando nosotros estamos en comunidad con nuestro talit, nadie sabemos quiénes somos. Solamente se ve un talit. Solamente un talit. No se ven muchos talit. Porque somos Ejad. Solamente cuando alguien habla es cuando le identificamos la voz. Entonces, por ello vemos cómo aquí el Eterno da precisamente la cobertura a Jacob, a Israel. Da la cobertura a Israel, porque Israel es parte de su pueblo. Y por ello, la novia, para poderse vestir de lino fino, necesita recibir esa cobertura que la va a vestir. Entonces es muy importante que nosotros recordemos precisamente lo que viene a ser esto. Bueno, estamos hablando acerca de la cobertura. Me salté algo muy importante, una disculpa, lo retomo nuevamente. Es lo que viene a ser lo que nos dice, nos habla acerca del verdadero ayuno, Isaías 58. Y en este precisamente nos dice la palabra, en este gran texto, nos habla acerca del ayuno que el Eterno verdaderamente quiere que tengamos nosotros. Y reprende el ayuno que estaban haciendo precisamente Israel. Estaba harto el Eterno porque solamente era un ayuno por conveniencia y con trompeta. Entonces, aquí el Eterno nos insta y nos habla a que nosotros podamos realmente tomar el ayuno que va a ser un ayuno en el cual nosotros vamos a precisamente a ayudar a aquellos hermanos o a aquel prójimo, ¿verdad? A desatar los lazos de maldad, a romper las ataduras de la carne. Precisamente hablando del ayuno, hay quienes desde tarde a tarde ayunan y no comen nada absolutamente. Y eso pues realmente no es fácil. Entonces, pues quitar un yugo es precisamente poderle decir, hermano, si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero no es algo que el Eterno te lo pida. El Eterno te pide un ayuno diferente, un ayuno que es más profundo e espiritual. Quitar el yugo, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados, ¿verdad? Lo que viene a ser compartir el pan, que es Mashiach. Compartir Yeshua es el pan de vida. De esta manera, recibirlos en casa. Nosotros, recibirlo en casa es tomar la enseñanza de que normalmente en una casa existe una familia. Y esa familia recibe todo lo necesario para poder vivir. Tiene techo, tiene comida, tiene agua. Nosotros en Keila, esa es nuestra casa. La casa, no las 4 paredes, sino la casa que está hecha con piedras vivas. Somos nosotros, somos tú y yo, quienes formamos parte de esa gran casa que está ahora sí que
en los extremos del mundo, donde están los creyentes en Mashiach. Allí está la casa de Mashiach, porque sabemos que en Mashiach, en los lugares celestiales, desaparece la distancia y se manifiesta precisamente lo que es la vida, que es Yeshua. Esta fiesta de Yom Kippur no es religión, es vida. Y por ello precisamente nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. También nosotros tenemos que cubrir al desnudo. O sea, nosotros reconocer que nosotros mismos somos carentes y faltos, que necesitamos esa cobertura y asimismo también cubrir a nuestro hermano. Perdonarnos nosotros, entre nosotros mismos, si tenemos alguna falta. Tenemos que pedirnos perdón, perdonarnos. Si no te piden perdón, tú perdona. Eso está sano, hacerlo. De cualquier manera, el Eterno, quien ve nuestros corazones, Él sabe. Y aunque el Eterno no nos perdona a nosotros, pero nosotros sí podemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Para podernos precisamente presentar delante del Abacadosh y poderle decir, Señor, yo soy pobre. Bueno, lo ideal es que no se lo digamos. Lo ideal es que lo manifestemos en vida. Que nosotros podamos recordar eso, saber que efectivamente así es. Y de esta manera traemos al recuerdo lo que son las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes que todos conocemos nos dice la palabra que todas durmieron, todas murieron, pero 5 fueron prudentes y 5 imprudentes, de las cuales precisamente las prudentes, Baruch Hashem, entraron a lo que eran las bodas del Cordero y las imprudentes se quedaron fuera. Y esto fue precisamente ¿por qué? Pues porque el Yeshua no las conoció. Entonces, nosotros tenemos que, antes de que Mashiach nos diga, nunca los conocí, apártense de mí, entonces es muy importante que nosotros nos pongamos y continuemos nosotros llenando nuestra alcuza, que podamos tener esa hambre y sed de lo que es la palabra del Eterno, que podamos aprovechar todo lo máximo, las fiestas el máximo, el Shabbat el máximo, lo que es la tefila el máximo, todo lo que es el apoyo a la Keila el máximo, que nosotros no nos quedemos nada más a la raya en el cumplimiento, sino que vayamos más allá, que podamos realmente ser conocidos por Mashiach. Entonces nosotros, ¿qué significa ser conocidos? Es precisamente poder llegar a tener una relación íntima con Él. Cuando nosotros sabemos que hemos sido nosotros en una relación desde que conocimos a Mashiach, y en todo ese tiempo que nosotros hemos estado, desde que le hemos conocido, iniciamos una relación de noviazgo, por decirlo así, o el erusim, que nos llama la palabra, que es una boda legal, pero espero viviendo aparte, ¿verdad? Pero ya en lo que es la boda, la que se va a manifestar como la gran boda con Mashiach, allí pues aquellos que no se manifestaron o que no estuvieron en la relación, pues lógicamente pues van a ser desconocidos. Si tú tienes una relación con tu pareja, con tu novio, y no te ves, se citan y no se ven, o entonces pues va a decir el novio, bueno, pues creo que aquí no hay mucho interés, simplemente, ¿verdad? Entonces, por ello sabemos nosotros que cada Shabbat es una cita con Adonai, es una alianza con su pueblo, es una cita romántica con nuestro amado. Entonces, aquellas citas que tenemos con el Eterno son precisamente para continuar en esa misma relación y que en un futuro podamos llegar a contraer el matrimonio, que podamos
llegar a ser parte de esas vírgenes prudentes que lograron entrar, porque las vírgenes imprudentes, ellas se quedaron afuera. ¿Por qué se quedaron afuera? Porque se cerraron las puertas. Entonces, Yom Teruah abre puertas y Yom Kippur cierra las puertas. Entonces, por ello, nosotros, tú, como sacerdote, que has sido llamado a ser sacerdote, recuerda que el sacerdote en la vestidura tenía campanillas y eso nos representa la alabanza. Y ese sacerdote se mecía también. Cuando sea Yom Kippur, recuerda que tú eres un sacerdote que va atravesando y pasando por los diferentes altares con las campanillas, con la alabanza, con la adoración. Y de esta manera, pues tú eres esa ofrenda que se mece, ofrecida a Yahweh, y con todo ese reconocimiento, con esa sencillez, con esa pobreza de corazón, reconociendo que aunque sepamos, no sabemos nada, que lo que sabemos es una milésima o una cantidad de un centímetro de toda la abundancia que el Eterno nos permitiría poderle conocer. Entonces, que necesitamos de Él, que por nuestras fuerzas no nos podemos presentar delante de nuestro Adón, pero en sus fuerzas, en su cobertura, en esa Hembejeset, misericordia que nos permite al poder nosotros reconocer que somos faltos, podremos ser contados como aquella novia vestida de lino para tomar nupcias con el novio, con el amado, por siempre. Y entonces de esta manera, en esa gran fiesta de Yom Kippur, se llevará a cabo las bodas del Cordero, la unión en la cámara nupcial de la novia de Mashiach y él. En el lugar santo se llevan a cabo las bodas y en el atrio habrá el crujir de dientes de aquellos que se quedaron afuera, que esperamos tú y yo estar adentro. Por eso estamos aquí recordando y preparándonos. Toda va a cada uno de vosotros bendiciones abundantes de nuestro Elohim y que sea Hag Sameach Yom Kippur, esa fiesta que sea de gran verajá para tu vida. Shalom Ubraja.